¿Qué ocurre cuando una manada de leonas se encuentra cara a cara con un grupo de babuinos unidos hasta el final? ¿Prevalecerá la fuerza del depredador? ¿O el trabajo en equipo cambiará el resultado? Bienvenidos a la vida salvaje de Kenia, donde cada enfrentamiento puede decidir la supervivencia. Kenia salvaje. El enfrentamiento entre leonas y babuinos sur de Kenia, en la sabana del Masai Mara. El atardecer proyecta un resplandor rojo intenso sobre las vastas praderas. Los vientos secos barren entre las acacias, arrastrando el polvo de la tierra agrietada tras meses de sequía. Aunque el sol ya ha desaparecido, el calor no ha remitido. Las temperaturas se mantienen por encima de los 35 grados Celsius, lo que hace que las capas de aire caliente se agiten sin cesar. En este paisaje inmóvil, los depredadores comienzan a salir de sus escondites, marcando el inicio de una larga noche en la que cada paso podría decidir entre la vida y la muerte. Oculto entre la hierba alta se encuentra una manada de leonas. Aunque no poseen la majestuosa melena de los machos, son las verdaderas cazadoras de la manada. Sus cuerpos musculosos, sus pasos casi silenciosos y su excepcional visión en condiciones de poca luz les permiten acercarse a la presa con pocas posibilidades de ser detectadas. Pero ni siquiera los leones cazan a la ligera. Una herida leve puede dejarles sin poder alimentarse durante días. Por eso, sus presas suelen ser los viejos, los débiles, los heridos o aquellos que se han separado accidentalmente de la manada. No muy lejos, en los altos acantilados rocosos, una manada de babuinos comienza a abandonar su refugio para descender a las praderas en busca de alimento. Se encuentran entre los primates con las estructuras sociales más complejas de África. Las crías siempre están protegidas en el centro. Las hembras cuidan de los pequeños, mientras que los machos adultos vigilan el anillo exterior, listos para intervenir y defender a toda la manada cuando sea necesario. Gracias a su sistema de llamadas de alarma y a su capacidad para coordinarse estrechamente, una manada madura de babuinos es lo suficientemente fuerte como para hacer que muchos depredadores desistan de un ataque. Por eso, los leones rara vez optan por enfrentarse directamente a una manada al completo. En el borde de la manada se encuentra un macho anciano, con el cuerpo marcado por innumerables cicatrices de años de lucha por el dominio. La edad ha ido debilitando poco a poco su fuerza.
Los machos más jóvenes le desafían y acosan constantemente, y poco a poco van ocupando el puesto que él ocupaba. Al final, el viejo babuino se ve obligado a abandonar la manada. Ya sin fuerzas suficientes para competir, solo espera encontrar un lugar tranquilo donde pasar el resto de su vida. Pero en la sabana del Masái Mara, la soledad siempre conlleva peligro. Alejado de la protección de los suyos, el viejo babuino no tiene ni idea de que cada paso que da ya ha caído bajo la atenta mirada de las leonas que yacen en silencio al acecho. Una repentina ráfaga de viento cambia de dirección. El viejo babuino se queda paralizado. La caza ha terminado. La manada por fin se ha asegurado su primera comida del día. Tras la muerte del viejo babuino, la manada continúa con su vida cotidiana. Los adultos se sientan en pequeños grupos, acicalándose mutuamente con esmero. Este comportamiento no solo elimina los parásitos, sino que también refuerza los lazos entre los miembros, manteniendo a la manada unida tras las dificultades. A medida que el sol se eleva, la manada comienza a dispersarse en busca de alimento. Desentierran tubérculos jóvenes de debajo de la tierra seca, recogen frutos silvestres caídos junto a los arbustos y voltean las piedras una a una en busca de insectos. Su dieta omnívora permite a los babuinos adaptarse a las largas estaciones secas. Cuando el alimento escasea, en lo alto, una familia de jirafas se alimenta en silencio. La madre rumia tranquilamente los brotes frescos de las copas de los árboles, mientras su cría aprende pacientemente imitando cada uno de sus movimientos. Con sus largos cuellos y sus lenguas flexibles de más de 40 centímetros, pueden atravesar espinas afiladas para arrancar hojas ricas en nutrientes a las que muy pocos animales pueden acceder. En el mundo de las jirafas, la paciencia y la altura son las claves para la supervivencia. En un claro cercano, una pareja de aves secretarias avanza lentamente a zancadas por el mar de hierba. Suelen vivir en pareja y patrullan juntas las vastas praderas en busca de insectos, roedores, lagartos y serpientes. Sus largas y poderosas patas no solo les permiten moverse con facilidad entre la hierba alta,
sino que también les confieren ese aspecto característico que hace que esta emblemática ave de las praderas africanas sea reconocible al instante. Mientras tanto, en lo alto, un águila marcial sobrevuela en silencio, impulsada por las corrientes ascendentes de aire cálido. Con una envergadura de casi 2 metros y una vista varias veces más aguda que la de los humanos, no se le escapa prácticamente ningún movimiento en el suelo. A medida que el sol desaparece poco a poco tras el horizonte, miles de murciélagos salen de sus refugios al unísono. En cuestión de segundos, el cielo se llena de alas que se dirigen hacia los bosques en busca de fruta madura y néctar. En medio del caos, el águila pliega de repente las alas y se lanza en picado a una velocidad asombrosa. Sus garras afiladas como cuchillas se clavan en un murciélago. La víctima no tiene prácticamente ninguna posibilidad de escapar. Sin detenerse a disfrutar de su presa, el águila bate rápidamente las alas y regresa a su nido en lo alto de las copas de los árboles. En su interior, los aguiluchos graznan sin cesar. Para ellos, cada salida de caza que realizan sus padres es una garantía más de sobrevivir y crecer en la inhóspita naturaleza salvaje de Kenia. De vuelta con la manada de babuinos. Durante los días siguientes, continúan atravesando la sabana por sus rutas habituales, manteniendo una formación compacta para proteger a las crías y vigilar cada movimiento a su alrededor. Pero en el Masai Mara, los leones no son la única amenaza. Oculto en el mar de hierbas se esconde un leopardo. Más pequeño que un león, pero más rápido y ágil. Es uno de los depredadores solitarios más temibles de África. Su pelaje, cubierto de manchas en forma de roseta, se mimetiza casi a la perfección con la hierba seca y dorada, mientras que las suaves almohadillas de sus patas le permiten moverse con un silencio casi absoluto. A diferencia de los leones, que dependen de la fuerza de la manada, los leopardos cazan en solitario. Cada caza exige una paciencia absoluta. A veces permanece completamente inmóvil durante decenas de minutos, esperando un único momento de oportunidad. Si tiene éxito, sus poderosas mandíbulas y su capacidad para arrastrar a un árbol a una presa más pesada que él mismo le ayudan a proteger su presa de las hienas y los leones. Para un leopardo, la velocidad no es lo más importante, sino la sorpresa. Hoy, su objetivo es la manada de babuinos. Un babuino se queda rezagado respecto al resto del grupo. Esa es la oportunidad. El leopardo sale disparado de entre la hierba. Un salto perfectamente sincronizado derriba al babuino al suelo antes de que pueda reaccionar. El depredador clava rápidamente sus mandíbulas en la presa
preparándose para arrastrarla hacia los matorrales. Pero las llamadas de alarma ya han sonado en cuestión de segundos. Docenas de babuinos adultos se abalanzan desde todas las direcciones. Rugen, muestran sus afilados caninos y se cierran implacablemente sobre el depredador. Varios ejemplares incluso se lanzan hacia adelante y le devuelven las mordeduras, obligando al leopardo a retroceder una y otra vez. Al final, el leopardo se ve obligado a abandonar su presa, salta hacia atrás, hacia los matorrales, y desaparece rápidamente entre la hierba dorada. La manada de babuinos permanece reunida alrededor de su compañero, lanzando un coro de fuertes gritos como advertencia a cualquier depredador que aún aceche en las cercanías. En el Masai Mara, una caza exitosa no siempre significa quedarse con la presa. A veces, la fuerza de todo un grupo basta para cambiar el resultado en tan solo unos segundos. Pero el leopardo no es el único depredador que domina estas praderas. A lo largo de la vasta sabana keniana, cada especie ha desarrollado una estrategia diferente para sobrevivir. Algunas confían en la velocidad, otras en el trabajo en equipo, y algunas no necesitan más que un único momento de paciencia para decidir el destino de su presa. En el lejano horizonte, un guepardo se yergue en silencio sobre un termitero, con la mirada fija en una manada de gacelas de Thompson que se encuentra más adelante. Ningún animal terrestre puede igualar su velocidad. Su cuerpo esbelto, su columna vertebral flexible como un resorte y su larga cola, que le ayuda a mantener el equilibrio, permiten al guepardo acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en tan solo unos segundos. Pero la naturaleza siempre exige una contrapartida. Bajo el sol abrasador del Masai Mara, esa velocidad solo puede mantenerse durante muy poco tiempo. Si la persecución dura más de un minuto, su temperatura corporal aumenta tan rápidamente que debe abandonar la caza antes de desplomarse por agotamiento. Si el guepardo es el símbolo de la velocidad, entonces el perro salvaje africano es la encarnación del trabajo en equipo. A la sombra de una acacia, toda la manada se reúne antes de otra caza. No hay ningún líder que dé órdenes. Tampoco actúa ningún individuo por su cuenta. Cada breve ladrido, cada movimiento de la cola y cada mirada sirven de señal, lo que permite a la manada funcionar como una única máquina unificada. Es este trabajo en equipo lo que ha convertido al perro salvaje africano en uno de los cazadores más exitosos del reino animal. Pero en el Masai Mara, la fuerza no solo proviene de la velocidad o del número. También reside en las mandíbulas de la hiena manchada. Durante muchos años, las hienas han sido consideradas nada más que carroñeras.
la realidad es muy diferente. La mayor parte de su alimento procede de las cacerías llevadas a cabo por el propio clan. Lo que hace que la hiena manchada sea extraordinaria no es solo su habilidad para cazar, sino también sus mandíbulas increíblemente poderosas, capaces de triturar incluso huesos grandes para llegar a la médula rica en nutrientes que hay en su interior. En un ecosistema donde la comida siempre escasea, la capacidad de aprovechar casi todas las partes de un cadáver ha convertido a la hiena manchada en uno de los supervivientes más exitosos de África. Más abajo, a lo largo del río Mara, se está desarrollando una estrategia de supervivencia totalmente diferente. La superficie del agua está tan en calma que pocos se darían cuenta de que bajo ella se esconde uno de los depredadores más antiguos del planeta. Solo los ojos y la punta del hocico de un cocodrilo del Nilo rompen silenciosamente la superficie. Puede permanecer perfectamente inmóvil durante horas, incluso días, a la espera de un único momento perfecto. En la orilla del río, una manada de gacelas de Thompson se acerca con cautela para beber. Levantan repetidamente la cabeza para escudriñar los alrededores antes de volver a bajarla. Basta un solo momento de distracción. El agua estalla de repente. El cocodrilo se lanza hacia arriba con una fuerza explosiva. Clava sus mandíbulas en la pata de la presa y la arrastra directamente al agua fangosa. La emboscada termina tan rápido que el resto de la manada solo tiene tiempo de darse la vuelta y huir. A lo largo de millones de años de evolución, esa estrategia se ha mantenido prácticamente inalterada. Porque a veces, en la naturaleza, la paciencia es incluso más aterradora que la velocidad. Cada especie tiene su propia estrategia. Cada especie tiene su propio papel. Y juntas han convertido el Masai Mara en uno de los ecosistemas más espectaculares e implacables que quedan en la Tierra. En la vasta sabana keniana no hay ganadores permanentes. Leones con una fuerza abrumadora, babuinos con un trabajo en equipo inquebrantable, leopardos con una paciencia inigualable. Y cocodrilos del Nilo que esperan en silencio bajo el agua. Cada especie tiene su propia estrategia de supervivencia, pero todas deben someterse al equilibrio de la naturaleza. En el Masai Mara, la vida y la muerte no son opuestas.
coexisten, sustentando uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Sin embargo, ese equilibrio se enfrenta a retos cada vez mayores. El cambio climático está provocando que las sequías en África Oriental se prolonguen más, que las estaciones lluviosas sean cada vez más impredecibles y que el agua sea más escasa. Como resultado, muchos animales se ven obligados a cambiar sus hábitos alimenticios y sus rutas migratorias, que han perdurado durante miles de generaciones. La presión humana también va en aumento. En julio de 2026, varias organizaciones conservacionistas de Kenia interpusieron una vez más una demanda judicial con el fin de detener la construcción de nuevos complejos turísticos dentro de la Reserva Nacional del Masai Mara. Los científicos temen que el desarrollo descontrolado reduzca el hábitat de la fauna silvestre y altere la ruta migratoria, famosa en todo el mundo, de más de 1 millón de ñus, cebras y muchos otros animales de pastoreo. Proteger la naturaleza no consiste solo en proteger especies concretas. Se trata de preservar los ríos, las praderas, los bosques de acacias y los corredores migratorios que han sustentado la vida durante millones de años. Si te encanta la naturaleza y quieres que se cuenten más historias como esta, suscríbete al canal. Comparte este video y únete a nosotros para proteger los últimos grandes espacios salvajes de la Tierra. En un planeta que nunca se detiene, la naturaleza siempre llama. Desde las estruendosas migraciones a través de las praderas de África hasta las profundidades del océano, donde los salmones nadan contra la corriente para regresar al lugar donde nacieron. Sin mapas, sin guía, solo el instinto salvaje que los impulsa hacia adelante. Esta es la historia del salmón y la irresistible llamada de la naturaleza. El salmón y la llamada de la naturaleza. Amanece en un planeta en constante movimiento. Desde las áridas llanuras de África hasta las profundidades de los océanos, desde los cielos árticos hasta las selvas tropicales. Una señal invisible se extiende por toda la Tierra. Es hora de ponerse en marcha. Miles de millones de criaturas comienzan a viajar, no por curiosidad, sino porque la vida lo exige. Así es la migración, un comportamiento ancestral, más antiguo que la propia humanidad, grabado en los genes de innumerables especies a lo largo de millones de años de evolución.
En el vasto océano abierto, donde no hay límites claros que separen las corrientes, se activa una señal ancestral. Los salmones dan media vuelta. Tras años de crecimiento en el frío mar abierto, comienzan el viaje más importante de sus vidas: regresar al lugar donde nacieron para reproducirse. Sin mapas, los salmones navegan utilizando una habilidad extraordinaria. Desde que son jóvenes, memorizan la huella olfativa de su río natal, una firma química única. Ahora, entre las innumerables desembocaduras de ríos que desembocan en el mar, su refinado sentido del olfato los guía de regreso por ese mismo camino. Al entrar en el agua dulce, sus cuerpos sufren una transformación completa. Sus sistemas reguladores de sal cambian para adaptarse al nuevo entorno. Los salmones dejan de alimentarse y viven exclusivamente de las reservas de energía acumuladas durante años en el océano. Todos sus recursos se dedican a un único objetivo: poner huevos, pero el río no los deja pasar fácilmente. Las rápidas corrientes, las rocas sumergidas y las imponentes cascadas bloquean el camino. Los salmones se lanzan desde el agua, y cada salto supone un gasto irreversible de energía. En la base de las cataratas, el agua se agita violentamente. La espuma blanca oscurece todo movimiento. Sobre una roca resbaladiza y húmeda, un oso pardo permanece inmóvil. Su enorme cuerpo se funde con el paisaje, con sus pequeños ojos oscuros fijos en un intenso enfoque. No se apresura. El oso pardo entiende las reglas de este río y entiende a su presa. Desde las profundidades, un salmón sale disparado hacia arriba. En un instante fugaz, su cuerpo queda suspendido en el aire. Todo un viaje de miles de kilómetros comprimido en una sola respiración. El oso pardo se mueve. La caza termina en solo unos segundos. A su alrededor, otros salmones siguen saltando. No tienen otra opción. El camino que tienen por delante, aunque lleno de peligros, sigue siendo el único que les lleva de vuelta al lugar donde nacieron. Para el oso pardo, esta es una temporada de abundancia, una fuente vital de energía para acumular reservas de grasa para el largo y brutal invierno que se avecina. Para los salmones, es la última apuesta de sus vidas. Incluso en la muerte,
Los salmones cumplen su función. Sus cuerpos transportan nutrientes desde las profundidades del océano hasta la tierra, alimentando a los bosques, los insectos y un sinfín de organismos a lo largo de las riberas de los ríos. Gracias a los salmones, estos bosques crecen, cerrando el ciclo entre el mar y la tierra. El viaje del salmón no es solo una migración, es un regreso, y es la prueba del precio que la vida está dispuesta a pagar para continuar. En el valle del Rift de África Oriental, los duros lagos alcalinos yacen inmóviles bajo el sol durante la mayor parte del año. Esta es una tierra que parece inadecuada para la vida, pero de agosto a octubre, cuando los niveles de agua y las algas alcanzan los umbrales ideales, el cielo comienza a moverse. Los flamencos regresan. Migran entre lagos como Nakuru, Natron y Bogoria, no siguiendo rutas fijas, sino guiados por señales de agua y alimento. Cuando se reúnen por millones, la superficie de los lagos cambia de color, convirtiéndose en un mar rosa que se extiende hasta el horizonte. Los flamencos se alimentan filtrando el agua a través de sus característicos picos curvados, que atrapan algas verdeazuladas y bacterias halófilas. Los pigmentos carotenoides de las algas tiñen gradualmente de rosa sus plumas, cuellos y patas. Gracias a la gruesa piel de sus patas y a sus riñones y glándulas salinas altamente desarrollados, los flamencos pueden tolerar una salinidad y alcalinidad extremas, una ventaja excepcional para la supervivencia que les permite explotar una fuente de alimentos sin apenas competencia. Cuando las condiciones son adecuadas, los flamencos comienzan a reproducirse, construyen nidos con barro, apilándolos sobre el agua para proteger sus huevos del calor y la salinidad. Cada pareja pone un solo huevo y ambos padres se turnan para incubarlo y criar al polluelo. Los polluelos nacen grises, sin el característico color rosado, que solo aparece después de meses de alimentarse en entornos ricos en algas. Esta estrecha dependencia del medio ambiente hace que los flamencos sean especialmente sensibles a los cambios. El cambio climático, la contaminación del agua, la extracción de carbonato sódico y las fluctuaciones en los niveles de los lagos están reduciendo las zonas de reproducción seguras. Si un solo lago pierde el equilibrio, toda la bandada puede verse obligada a desplazarse o dejar de reproducirse por completo. Los flamencos no han desaparecido, pero ese brillante color rosa ya no está garantizado. Porque para los flamencos, la migración y la reproducción no son solo instintos, sino un frágil reflejo del equilibrio natural en un planeta en constante cambio. Durante la mayor parte del año, los cangrejos rojos permanecen ocultos en las selvas tropicales de la isla Christmas. Respiran a través de branquias, por lo que necesitan entornos frescos y húmedos para sobrevivir. Pero sus vidas no solo están ligadas al bosque, sino que dependen por completo del mar. Cuando caen las primeras lluvias estacionales y aumenta la humedad, esto se convierte en la señal para que comience la mayor migración de la isla. Millones de cangrejos abandonan el bosque simultáneamente
y se dirigen hacia la costa para reproducirse. Este momento está sincronizado con precisión con el ciclo lunar y las mareas, lo que garantiza la mayor probabilidad de supervivencia de sus huevos. El viaje es corto, pero está lleno de peligros. Los cangrejos rojos se mueven lentamente y son muy vulnerables al terreno escarpado, los vehículos y los depredadores. Aquí, los humanos han optado por adaptarse a la naturaleza. Se cierran temporalmente las carreteras y se construyen puentes y barreras guía para ayudar a los cangrejos a llegar al mar de forma segura. Al llegar, los cangrejos se aparean. Las hembras llevan sus huevos debajo del cuerpo y, en el momento álgido de la marea alta, se desplazan hasta la orilla y liberan miles de huevos en el océano. Las larvas se desarrollan en alta mar antes de regresar a la isla, y solo una pequeña parte sobrevive para continuar el ciclo de vida. Los cangrejos rojos desempeñan un papel fundamental en el ecosistema forestal, ya que controlan la vegetación y el proceso de descomposición. Sin embargo, en su día se vieron gravemente amenazados por la invasiva hormiga loca amarilla. Gracias a los programas de conservación, las poblaciones de cangrejos rojos se han recuperado gradualmente, pero ese equilibrio sigue siendo extremadamente frágil. La migración de los cangrejos rojos no es solo un viaje reproductivo, es el hilo que conecta el bosque y el mar, y un recordatorio de que la naturaleza solo puede continuar cuando los humanos dejan espacio para la vida. En las vastas tierras del norte, donde la tundra se extiende hasta el horizonte, la vida debe moverse para sobrevivir. Para los caribúes, la migración no es una elección, sino un ritmo moldeado a lo largo de miles de años. Cada año, manadas de caribúes recorren cientos de kilómetros, dejando atrás las duras regiones heladas en busca de líquenes, una fuente de alimento muy energética que les permite sobrevivir a la estación fría. Cuando llega la primavera, continúan su viaje hacia el norte, donde el clima es más suave y la vegetación comienza a renacer. Los caribúes nacen para vivir y moverse en condiciones extremas. Su pelaje de doble capa les proporciona un excelente aislamiento, ya que sus pelos huecos atrapan el aire caliente cerca del cuerpo. Sus pezuñas anchas y afiladas funcionan como raquetas de nieve naturales, lo que les impide hundirse y les permite excavar en la nieve profunda para encontrar líquenes. Sus narices, con densas redes de vasos sanguíneos, calientan el aire frío antes de que entre en los pulmones, una adaptación esencial en entornos helados. Pero en la vasta tundra, el peligro siempre está presente. En el viento frío, aparecen los lobos grises, se mueven en manadas, siguiendo pacientemente a los caribúes durante horas, incluso días. Los lobos no atacan al azar, observan, prueban y obligan a la manada a moverse más rápido, hasta que un individuo debilitado comienza a quedarse atrás y se separa del grupo. La persecución es intensa.
caza termina rápidamente, pero su costo es un gran gasto de energía tanto para el depredador como para la presa. Esa pérdida permite a la manada de lobos sobrevivir al largo invierno, al tiempo que mantiene fuerte la población de caribúes. Se trata de una relación que ha existido durante generaciones y que ha dado forma a la estructura del ecosistema del norte. Hoy en día, estas antiguas migraciones se enfrentan a nuevos retos. El cambio climático hace que la nieve se derrita y luego se vuelva a congelar de forma impredecible, formando capas de hielo duro que sellan el líquen que hay debajo. A medida que el acceso a los alimentos se hace más difícil, la migración de los caribúes se vuelve cada vez más complicada. Aún así, las manadas siguen adelante. En esta tierra helada, el movimiento es vida. En el extremo sur del planeta, donde el océano rodea un continente helado, los pingüinos se reúnen en vastas colonias, no vuelan, pero se encuentran entre los viajeros más resistentes de los mares. Para los pingüinos, la migración no tiene lugar en el cielo, sino bajo las frías y oscuras aguas. A medida que se acerca el invierno antártico, el hielo marino se expande rápidamente, alejando las fuentes de alimento de la costa. Para sobrevivir, muchas especies de pingüinos se ven obligadas a abandonar sus zonas de reproducción y desplazarse con las corrientes oceánicas hacia aguas más cálidas, donde abundan los peces, los calamares y otras especies marinas. El cuerpo de los pingüinos está perfectamente diseñado para este viaje. Una gruesa capa de grasa retiene el calor, mientras que unas densas plumas impermeables los protegen del frío extremo. Sus alas han evolucionado hasta convertirse en poderosas aletas, lo que les permite sumergirse a cientos de metros de profundidad y recorrer cientos de kilómetros en mar abierto. En el vasto océano, se orientan utilizando la posición del Sol, las estrellas y el campo magnético de la Tierra. No hay paradas para descansar, ni refugios. Cada migración es una apuesta contra el clima, las corrientes y los depredadores. Bajo la superficie, las focas leopardo y las orcas acechan. Un solo error, una ralentización momentánea, puede acabar con el viaje para siempre. Sin embargo, la bandada sigue adelante, porque detenerse significa morir de hambre. Cuando las condiciones mejoran, los pingüinos regresan a las costas heladas para reproducirse. En las playas rocosas congeladas, restablecen las antiguas colonias donde se han criado generaciones. Los huevos se incuban con cuidado y los polluelos se alimentan con comida traída del lejano océano. Hoy en día, este viaje se está volviendo más difícil. El cambio climático hace que el hielo se derrita antes, altera las corrientes oceánicas y cambia la distribución de los alimentos. Para los pingüinos, la distancia entre las zonas de alimentación y los lugares de reproducción es cada vez mayor. Aún así, siguen avanzando. Entre el hielo y el océano, los pingüinos nos recuerdan que incluso las criaturas sin alas para volar pueden convertirse en algunos de los mejores viajeros de la Tierra. No todas las migraciones se llevan a cabo con cuerpos grandes o fuerza bruta. A
A veces, los viajes más grandes pertenecen a los seres más frágiles. Las mariposas monarca abandonan América del Norte cuando llega el invierno y vuelan miles de kilómetros hasta los bosques de alta montaña de México. Ningún individuo completa el viaje de ida y vuelta por sí solo. En cambio, varias generaciones se suceden unas a otras, guiadas por el Sol y el campo magnético de la Tierra. Esas frágiles alas llevan la memoria genética de una ruta ancestral. Más arriba en el cielo, las golondrinas de mar del Ártico emprenden el viaje más largo del mundo animal. Cada año, vuelan desde el Ártico hasta la Antártida y viceversa, viviendo perpetuamente bajo la luz del verano, con una navegación refinada que utiliza los vientos, las estrellas y el campo magnético de la Tierra. Las golondrinas de mar árticas casi nunca se detienen. Sin una fuerza extraordinaria, sin un territorio fijo, estos viajeros sobreviven gracias a su movimiento constante. Y en estos silenciosos viajes, la naturaleza revela una simple verdad. La vida no se detiene, siempre encuentra un camino hacia adelante. Desde los ríos a los que regresan los salmones, los lagos teñidos de rosa por los flamencos, los bosques enrojecidos por los cangrejos migratorios, hasta los incansables pasos de los caribúes, los viajes inquebrantables de los pingüinos, las mariposas monarca y los charranes árticos, todos cuentan la misma historia. Es la historia del movimiento. La migración es el antiguo latido del planeta. Conecta el océano con la Tierra, el norte con el sur, el pasado con el presente. Cada viaje, grande o pequeño, mantiene el funcionamiento de los ecosistemas en su conjunto. Cuando se interrumpe una ruta migratoria, no solo se pierde una especie, sino que se ve afectada toda una cadena de vida. Hoy en día, estos viajes son más frágiles que nunca. El cambio climático, la contaminación, la destrucción del hábitat y las barreras creadas por el ser humano impiden que muchas especies encuentren su camino. Para ellas, no hay rutas alternativas, no hay segunda opción. Pero aún hay esperanza. En los lugares donde los humanos dejan espacio para la naturaleza, donde escuchan y protegen, las migraciones continúan. Y mientras sigan existiendo esas huellas, esas alas y esos caminos fluidos, la Tierra conservará su capacidad de curarse a sí misma. Proteger el medio ambiente no solo consiste en salvar la vida silvestre. Se trata de proteger los viajes de la vida, para que este mundo pueda seguir avanzando y para que podamos seguir teniendo un planeta al que podamos llamar hogar. Cuando los grandes viajes se detienen momentáneamente, la Tierra se revela en su forma más prístina. Los ríos siguen fluyendo. Las praderas se extienden bajo cielos abiertos. La tundra cambia con las estaciones y los fríos océanos nunca cesan en su movimiento.
todos los ecosistemas, desde las selvas tropicales y los lagos alcalinos hasta los mares abiertos y los reinos helados, están conectados por corrientes invisibles de vida. Ningún lugar existe de forma aislada, y cada movimiento, por pequeño que sea, ayuda a mantener el equilibrio del planeta. La naturaleza no necesita que los humanos la controlen, pero sí necesita protección y espacio para perdurar. Solo cuando estos paisajes permanecen intactos, la Tierra puede seguir contando su historia, una historia de vida, movimiento y esperanza.